Amén. Pero decíamos que a veces es muy fácil, hermanos, hablar ligeramente, ¿verdad?, contra un hermano, contra una persona. No necesariamente un hermano en Cristo o un hermano en la sangre. El hablar de una persona, aunque sea un inconverso, el Señor lo está apuntando todo. Amén. Y en esta mañana yo estaba en las manos de Dios, ¿verdad? Estaba orando al Señor. Aleluya. Una palabra, ¿verdad?, que nos hiciera reflexionar, ¿verdad? Cuando nosotros no que juzguemos, sino que a veces solamente vemos y pensamos, a veces hablamos con otro hermano y sin darnos cuenta, hermano, nos estamos echando una carga encima, y una carga que no debemos llevar. ¿Me entiende? En esta ocasión, el rey David le hace dos preguntas a Jehová. Y estas preguntas, hermano, nos convienen a nosotros. Amén, amén. Saber la respuesta de la pregunta que el rey David le hace al Señor Jehová. Amén. Y estas son las dos preguntas. Dice el rey David: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Esa es la primera pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? La segunda pregunta, si usted lee ahí, puede separar porque tiene los signos de interrogación, ¿verdad? Luego dice la segunda: ¿quién morará en tu santo monte? Imagínese. ¿Sí más o menos comprende? Amén. La primera pregunta dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? ¿Dónde está? En Jerusalén había uno cuando estaba, ¿verdad?, cuando iban a entrar a la tierra prometida. Pero ya no está hablando de eso, porque aquí el rey David ya estaba en Israel. Amén. Ahora la pregunta que el rey David está haciendo: ¿quiénes califican para ir al cielo y estar al lado tuyo? Esa es la pregunta que él está haciendo. Dos preguntas y el Señor le da respuestas de quiénes irán a morar al cielo. Ese es el destino que nosotros buscamos, ¿verdad? Ir al cielo. Esperamos a Jesús, que Él venga en las nubes y que la iglesia sea llevada al cielo. Aleluya. Porque si no es esa tu decisión, y si no es eso lo que tú estás esperando, estás en un lugar equivocado. Amén. Todo el destino, hermano, de nosotros es querer y es anhelar que Jesús venga por la iglesia y que nos lleve, hermano. Porque ¿para qué queremos estar aquí en esta vida? Esta vida es puro sufrimiento, hermano. Es estar luchando día a día con la carne, luchando con el trabajo, luchando con los biles, luchando con todo, hermano, lo que hay en la vida diaria de cada ser humano. ¿Cierto o no es cierto? Amén, ¿verdad? Entonces, el rey David le hace esta pregunta, hermano. Hoy vamos a tratar de hacer un cuestionario de nuestras vidas, ahí en su corazón. No tiene que decírselo a nadie. Solamente dice la palabra que nos escudriñemos nosotros mismos, ¿verdad que así dice? Amén. Que nos escudriñemos nosotros mismos para saber cómo andamos o cómo estamos delante de Dios. Y estas palabras que el Señor le contesta al rey David nos sirven demasiado a nosotros, hermano. Amén. Le hace dos preguntas y Jehová le contesta con palabras claras que se pueden entender, y si no las comprendemos a cabalidad, tenemos que informarnos un poquito más y ver lo que significa cada palabra que el Señor le dijo al rey David. Amén. Dice, se lo leo otra vez del principio para entrar en el segundo versículo. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahora, para saber que el monte santo de Dios no es aquí en la tierra, no se está refiriendo a eso,
se está refiriendo 15. al cielo. Hubo un querubín, hace poquito lo leyó la hermana Patricia, que Dios lo llenó de sabiduría y de hermosura. Ese querubín es para nosotros el indeseable, ¿verdad? Es el que está en contra de Dios y que lleva por nombre Satanás. Ese querubín Dios lo puso en su santo monte, ¿me entiende? Pero me es necesario llevarlo para allá para que entienda que no está hablando de algo terrenal, sino de algo celestial. Porque el santo monte de Dios está en el cielo. Allá es donde Él mora. Amén. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 28. No tiene mucho que nuestra hermana Patti leyó ese pasaje. Ezequiel, solamente vamos a leer un versículo para que vean que el santo monte de Dios del que habla está en el cielo. Capítulo 28 del libro de Ezequiel, y vamos a leer el versículo 14. Cuando lo encuentren digan amén. ¿Ya lo hallaron todos? El indeseable, hermanos, era un querubín. Dice el 14, ya lo encontraron. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Cuando el Señor Jehová hizo al querubín no lo hizo diablo, hermano. Él se hizo diablo solo, porque dice que en su corazón pecó. Amén. Pero lo hizo más bien en lugar de destructor, lo hizo, mire lo que dice aquí, lo hizo protector. Versículo 14, dice: tú querubín, grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Las piedras de fuego, hermanos, son las estrellas, las constelaciones allá arriba. Ese ingrato le daba la vuelta a la tierra en segundos, hermano. Sí. ¿Me entiende? Y le dice, tú querubín grande y protector. Si sigue leyendo, ahí le describe lo que era. Lo que él era, como Dios lo hizo. Ahí le dice de que eran sus vestiduras de puras piedras preciosas. Solamente lo llevé ahí para que vea que está hablando del santo monte de Dios en la ciudad celestial, ¿verdad? Entonces le dice grande y protector, no era un destructor. Él se hizo así. Ahora todo su trabajo es matar, robar y destruir al que se le pone enfrente. Todo lo contrario. Amén, todo lo contrario. Entonces de Él tenemos que cuidarnos nosotros demasiado, ¿verdad? Que no nos engañe, que no nos tome por sorpresa, porque un poquito nos descuidamos y ahí está la mordida, ¿me entiendes? Ahí está la mordida. ¿Y sabe cómo nos descuidamos, hermano? No viniendo a la iglesia, no teniendo esa comunión como la que tuvimos anoche, como la que se presentó hoy en la mañana aquí. Eso que usted siente en su corazón, en su alma, en el espíritu, eso es lo que nos hace más fuertes. Y escuchar la palabra, porque la palabra de Dios, hermano, nos edifica a nosotros. Amén. La palabra de Dios es la que nos habla, por eso dice palabra de Dios. Nos corrige, nos edifica, nos hace crecer espiritualmente, ¿verdad? Entonces le dice David, ¿quién morará? Y si usted mira ahí en el capítulo 15 arriba, dice, los que habitarán en el monte santo de Dios. No cualquiera va a ir a habitar ahí, hermano. Son escogidos. La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador?
El pecador es el que anda perdido allá afuera en el mundo, hermano. El impío es el que conoce de la palabra de Dios, pero se aparta, entra, viene y va y anda jugando. Ese es el impío. No se lo recomiendo. Amén. Dice el versículo 2, y esta es la respuesta que Jehová le da al rey David. Ponga atención. ¿Dónde? En el versículo 2 del capítulo 15 del libro de Salmos. Salmos. Ya dejamos Ezequiel. Nomás era un versículo que íbamos a leer. A la respuesta que Dios le da al rey David de quiénes son los que van a ir a morar allá, nos va a describir, y ponga atención en su corazón a ver cómo andamos ahí. Amén. Porque de aquí depende el pasaje, hermano, para el cielo. Aleluya. De esta palabra, no solamente de esta, sino de muchas, ¿verdad? De los mandamientos, de los decretos, de los estatutos de Dios, depende que un ser humano entre al cielo. Y dice en el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aleluya. El que anda en integridad. ¿Sabe qué significa esa palabra? Íntegro, integridad. Yo le tengo una respuesta aquí de lo que significa. Me gusta preguntar, ¿verdad?, en la definición de la palabra. Porque muchas veces nosotros la medio la entendemos, pero no sabemos el total significado de lo que es la palabra, de lo que el escritor puso ahí. Amén, la explicación. ¿Y sabe qué significa integridad? Se lo voy a decir. Dice, integridad se deriva de la palabra o adjetivo integer. Significa intacto. Algo que está aquí que nadie lo ha tocado. Aleluya. Eso significa intacto. Otra, dice intacto, entero. Algo que nadie le ha arrancado un pedacito, que está entero, que está completo, no tocado. No tocado. No tocado. Imagínense. Ni craqueado. Dice no tocado y luego dice no alcanzado por el mal. No, ajá. ¿Quién de nosotros no ha sido alcanzado por el mal? No, pues ya estamos fríos. ¿Quién no te ha tocado? Amén. ¿Quién no te ha... ¿Qué más? Son tres respuestas. Intacto, que no, nadie te ha tocado. Entero, pues no nos han arrancado un pedacito todavía, ¿no? no tocado por el mal. Pero, hermanos, todos hemos sido tocados por el mal. Pero de eso, de esa maldad, la sangre de Cristo nos limpia. Aleluya. So, pare de sufrir, porque usted no por eso va a ir al infierno, ¿verdad? Somos pecadores, pero en la presencia de Dios y la sangre de Cristo nos limpia. Aleluya. Por el que no está en la presencia de Dios, ¿quién lo va a limpiar? El que tiene a Cristo en su corazón tiene probabilidades. Tiene la sensibilidad del ¿Verdad? Espíritu. Tiene probabilidades de entrar al cielo, porque en una avenida, hermanos, queda limpiecito, blanco como la nieve, dice la palabra. Cuando se sumerge en la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad?, que fue la que pagó el precio. Jesús pagó el precio por nuestra salvación. En esa sangre, hermano, quedamos limpiecitos. No hay mancha, no hay arruga cuando usted se arrepiente de corazón. Por eso dice que cada día, hermano, cada paso tenemos que pedir perdón. Dios es rico en misericordia. Amén. A Dios no le falta misericordia, a Él le sobra. Pero ¿sabe por qué tiene tanta misericordia el Señor? Porque sabe lo que hay en el infierno. Porque el castigo del infierno es eterno, hermano. Es doloroso. Ahí el pobre alma de la que cae ya no sale. Y un sufrimiento terrible. Eterno. Imagínense. El Señor te dice, el que anda en integridad. La segunda palabra dice, y hace justicia. ¿Cuál es la balanza? ¿Cuál es el logo de la justicia? Es la balanza. La ¿verdad? balanza. De no cargártele ni a un lado, ni no cargártele al otro.
Ayer me comentaba el hermano Fernando que sus supervisores ahí son muy cargados, ¿verdad, hermano? Que tratan de humillar al que tiene su posición un poquito más abajo, porque él es un grande. Él es un manager, quiere humillar a los otros. Y en la palabra de Dios nos dice, hey, sé justo, haz justicia. No humilles tú a nadie, ni que alguien te humille a ti. Amén. ¿Verdad? Así dice la palabra de Dios. Dice que el que quiere ser grande en los cielos tiene que ser tu servidor. Que el Señor reprenda a los Imagínese. humilladores. Y estas personas humillan, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque no tienen ni la más mínima, ni el mínimo conocimiento de lo que es Dios. ¿Verdad? Por eso el Señor, hermano, nos ha perdonado a nosotros. Porque el tiempo pasado así éramos también, hermano. ¿O no éramos así? Amén. Éramos necios, testarudos. Nos hablaban y luego voy. Ustedes muchos invitan a la iglesia, ya no salen de la iglesia, ya son santurrones y ya andan haciendo esto, ya se creen santos, ¿verdad? Así decía uno, hermano. O ponías muchos pretextos para poder llegar a la iglesia. Hasta que el Señor te pone tu estate quieto y ya no necesitas ni que te inviten, tú solito llegas. A mí me sacudió una traila, hermano, como a las 3 de la mañana. ¿En serio? Al amor no se los he contado a todos, pero el Señor a mí, cuando me invitaba, mi prima Blanca era la que me invitaba a mí a la iglesia. Y yo llegaba tarde, hermano, y le ponía un papelito ahí en la puerta, así vine, pero ya no te encontré. Pero yo iba, y al dread iba más tarde, ¿verdad? Porque ya no había qué decirle. Y ya me había invitado muchas veces y ella me hablaba, Chuy, Cristo te ama, sí, yo sé que me ama, prima, yo sé, yo no le hago mal a nadie. Pero todos los días con la cerveza en la mano. Es más, yo iba a su casa y en la mañana ya llevaba un 6 de cerveza ahí en el carro. Así iba yo, ¿me entiendes? Y ella ya me había invitado, yo creo que ella le dijo a Dios, ¿sabes qué? Ahí te lo dejo. Encárgate de él. Sacúdelo. Sacúdelo como el trigo, hermano. Y me sacudió. Sí. Déjame decirle que me sacudió. Glorioso Yo vivía en susto. una traila, hermano. Hace ya como 20 y tantos años, 27 por ahí. Y no sé si yo nomás sentí. Mis hijos estaban dormidos. Jesse estaba chiquito, Leslie también. Yo sentí un airazo afuera, hermano. Y yo abrí la cortina. Y esos árboles se inclinaban así, era. Para uno y para otro. Y yo soy medio temeroso, yo tenía temor, porque dicen que las trailas con un viento fuerte se deshacen. Se la lleva. Se las lleva, se caen de los Sí. bloques donde están. Y yo nomás me acuerdo que le dije, Señor, quita este viento y mañana ahí te caigo tempranito en la iglesia. Y lo quito. Mire, nomás le dije eso, hermana. Y yo oí como que un viento sopló otro viento. Como que le hizo. Fuera, Satanás, le dijo. Y le hago así a la ventana. Ya estás. Los árboles quietecitos. Comprometido, solo. ¿Qué pasó? Pero en serio, hermano, ir en la traila le hacía así arriba de los bloques. Brincaba la traila. Por eso me espanté y yo le dije eso. Yo le dije, Señor, quita este viento y mañana tempranito ahí te llego. De ahí para allá ya no me dormí. Eran como las 3 de la mañana y me recargué así en la almohada y ahí me quedé así, esperando. Tempranito les hablo yo ahí, levántense, vámonos. ¿Y ahora dónde vamos? A la iglesia. Aleluya. Pero ¿saben una cosa? Nunca supieron lo que yo les estoy diciendo ahorita. Nunca supieron. Wow. En serio. Ese día el Señor ya me tenía preparado a mí mi día. Ahora Mandó un predicador desde Colombia para que viniera a salvar mi alma. Santo. Solamente uno. Desde que yo entré a la iglesia, hermano, lloré, y aquel predicador predicando y yo escurriendo en lágrimas. Y yo cuando digo, bueno, mi pensamiento era que yo decía, yo no quiero ir porque los hermanos ya no toman. ¿Y yo cómo le voy a hacer para dejar de tomar? en ese rato te ¿Me entiendes? limpia el Señor. Bueno, a unos los limpia así. Como a mí. Y a otros es un proceso Sí, que vamos pasando, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno,
pues compro un galón de agua y me lo atasco, ¿verdad? Y lo hice, hermano. Compré un galón de agua y luego, ¿sabe cuál era el problema? Bien joven. Que iban a Quima, allá donde fuimos, hermano, ¿se acuerda? Que venden unas mojarrotas así grandotas. Ay, hermano, por favor, Pero lo hermano. primero Son que las hacíamos, 12. hermana, tranquila. Lo primero que hacíamos, ¿qué era? Pedir una mojarra y una cubeta de cerveza. Primero Era la lo primero que cubeta. hacíamos. Primero la cubeta. Y luego ya las mojarras pues tardan. Pero si estás haciendo eso, ni te fastidias. Estás ahí sentado viendo allá el agua sucia. Hasta la goza. Y haciendo esas cosas, ¿verdad? Entonces yo dije, no, pues mi galón. Que compro un galón de agua, hermano. Ya sentía la panza llena y dije, no, pues ya no le cabe, ¿verdad? Y así me fui un día, otro día, otro día y otro día y otro día, hasta hoy. Amén. Y la honra y la gloria es para el Señor, ¡Aleluya! porque Él me limpió, ¿verdad? Amén. De esa manera el Señor Gracias. me encontró a mí. O más bien yo lo encontré también a Él. ¿me Aleluya. entiende? Entonces, Le voy a tocar la ese es un puerta. pequeño testimonio, hermano, de lo Aleluya. que fue mi... Te puso una prueba. Me puso algo ahí enfrente y me dijo, Te sacudió como el trigo, hermano. a ver si me sacudió. Brincaba la trailer encima de los bloques, hermano. En serio. Y mire, ese es un pequeño testimonio de varios que tengo yo, Aleluya. ¿verdad? Entonces dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad, ¿dónde? En su boca. Una persona, hermano, que no le habla con la verdad, no entra al cielo. Porque si habla mentira, dice la palabra que no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Porque el diablo, dice Jesucristo, en el capítulo 10 de San Juan, dice que él es padre de mentira, y cuando él habla, mentira habla, de lo suyo habla. Es padre de mentira. Entonces, una persona perversa, mentirosa, hermano, no entra al cielo. Dice, y habla verdad en su corazón. Esa es otra de las palabras que nuestro Señor Jehová le da como respuesta al rey David. Dice, y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Por qué? Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si ustedes han oído que hay personas bien maldicientas, eso es lo que abunda en el corazón de la persona. Muchas veces, hermanos, nos aguantamos aquí en este pedacito, nos escondemos del hermano de que no nos oiga hablar maldiciones, pero ya cuando andamos allá afuera, se suelta, hermano. Pero sabe una cosa, no se esconda del hermano. Del que se tiene que esconder es de Dios, y de él no se puede esconder. A donde quiera que vaya, a donde quiera que se meta, Ahí está Dios. ahí está el ángel de Jehová al lado suyo, Amén. Está apuntando. escribiendo todo lo que hace, hermano. Sí, es cierto. Sí, hermano, a mí me pasó el lunes que fui mi primer día de trabajo. Pues ahí en el trabajo, pues, antes pues, yo también decía así malas palabras, ¿verdad? Y ellos pues ahí así platicando dicen así malas palabras y yo pues nomás me quedo así, ¿verdad? Como sorprendido, ¿verdad? ¿Cómo era usted igual? Sí, Así sí, yo. ¿verdad? Y digo, Gloria a Dios lo Dios. reprenda, ¿verdad? Y mejor me voy así para otro lugar, ¿verdad? Porque ellos pues hablan así muchas palabras malas que a Dios no le agrada. Amén. Tiene que haber un cambio ¿Cómo lo recuerdo? como hijo de Dios, Ahí salen los Facebook. ¿verdad? Como hijo de Dios tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Amén. Tiene que haber un cambio en la vida del ser humano, del cristiano, del hijo de Dios. Porque es bien fácil decir, soy cristiano, Amén. pero cumples con los requisitos. Ahí está el problema. Ese es el detalle, dijo Cantinflas, ¿verdad? Ahí está el problema. Cumplir con la palabra de Dios. Entonces, leyes, mandatos. ¿qué dice? Dice, y habla verdad en su corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús nos dice en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, vaya un poquito para allá, para el Evangelio de Lucas.
In the Christ one. No, para allá. No lo pierdan, ahí vamos a regresar. El crazy. Lucas capítulo 6, hermano. Y vamos a leer solamente un versículo. Lucas 3. Versículo 45. 3:45. Lucas 45. Okay. 3:45. No, porque lo tengo mal, hermanos, porque no hay llega al 45. me Sí, equivoqué. siempre nos pasa lo Pero mismo. dice 45:3 entonces. Yo ni me encuentro aquí. por ahí anda. 3:45 dejé. Por aquí tiene que estar. Pero a veces se le van las cabras a uno, ¿verdad? Se le pelan los cables de repente. Dijo la más. Dice Se te pelan los cabros. Dice el Señor, se lo voy a leer porque me acuerdo qué es lo que dice. Dice, el buen hombre, si quieren preguntarle ahí a Hugo, ahí le va a aparecer. Dice, el buen hombre de su buen corazón saca cosas buenas. Y el mal hombre, de lo que tiene en su corazón, saca cosas malas. Entonces, también luego más abajo dice, porque de la abundancia del corazón que él tiene, habla la boca. Entonces, hermanos, 13. hace mucho tiempo yo escuché una ¿cómo se llama? De esas cosas que salen ahí en el Facebook, ¿verdad? Como reflexiones, y dice, es un pasaje, no recuerdo cómo exactamente dice, pero dice que había un señor rico y al lado de ese rancho, de esa casa, había otro señor que era pobre, Hacía la vida, ¿verdad? Y dice que una vez el rico, imagínense, agarró una canasta, una vasija con una cubetita que anda por ahí, y la llenó de basura y se la llevó y se la puso enfrente de su casa. No lo querían. No lo quería, siempre vivía echándole, ¿verdad? Porque se sentía superior. Era algo malo, ¿verdad? Entonces, aquel hombre rico dice que le llenó la cubeta de basura y fue y se la puso en la puerta. Y el hombre pobre la vació y en su casa había naranjas, manzanas, todo eso, frutas. La lavó. La lavó, la limpió y fue y se la puso en la puerta de su casa. Y no se quedó con la duda. Vino. Dice, oye, ¿por qué si yo te traje esa cubeta llena de basura, tú me la regresas Con frutas. lavada y con frutas bien bonitas? Dice, porque cada quien da lo que hay en su corazón. Santo. Como dijo el hermano Fidel, lo mató. ¿Verdad? De un solo. Una ¿Por qué? sola. Porque tú vas a darle y vas a Infarto, compartir seguro. a tu hermano lo que tienes en tu corazón. No comparta cosas malas, hermano, porque ahí se va a dar cuenta lo que hay en su corazón. Le recetó Amén. muerte lenta. Y esto, hermano, es lo que el Señor Jehová nos está poniendo como ejemplo si vamos a entrar al cielo. Amén. Es lo que requiere el Señor. Entonces, vea, y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en tu corazón, de eso va a salir. Luego dice el versículo 3 en el libro de los Salmos. Vayan para allá, ¿ya están ahí? Dice el versículo 3: el que no calumnia, imagínense, el que no calumnia va a entrar al cielo. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Santo. Imagínense, hermano, qué palabritas. La palabra calumnia, por aquí la tengo, déjenme se la digo. Levantar falso testimonio. A veces uno dice, ¿qué significa calumniar? Y nosotros por lógica pues ya sabemos, alguien que te hace un mal, que te hace sentir mal, es un calumniador. Pero a veces va un poquito más allá, hermano, y nosotros no lo entendemos a profundidad. Y dice de la palabra calumnia, significa acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o perjudicarle. Eso es lo que significa calumnia. Acusación. Imagínense. Entonces, esa palabra, una persona que se haga un calumniador,
O no entra a imputación la presencia falsa. de Dios. O imputación Amén. falsa. Alguien que esté tramando hacer algo en contra de un hermano, olvídese de ir al cielo. Pero si estamos aquí hoy, hermano, es Alguien para que si tramando en contra de acaso alguien. algún día pasó en su corazón eso, vámonos, ¿me entiende? Para afuera. Eso no le agrada a Dios. Si cuando Dios se le apareció a Moisés en la En zarza, contra. que se prendía y que ardía y Alguien que la zarza tramando. no se quemaba, le dijo, quítate los zapatos, porque el terreno en el que está santo es. ¿Usted cree que una persona con ese corazón va a ir al cielo, donde todo es santidad? Nada. Allá no entró la basura. Allá no. Eso. Allá no entra nada de eso, hermano. Entonces, calumnia es lo que significa, hermanos, y de eso tenemos que tener mucho cuidado. Amén. De no calumniar, de no hacer nada contra el hermano, porque en lugar de hacer eso, el Señor nos manda que nos amemos los unos a los otros, porque dice que el amor cubre Multitud de pecados. Aleluya. El amor cubre muchos pecados, hermano. Si yo le amo a usted, yo no le voy a causar un daño. Al contrario, ¿verdad? Yo lo voy a amar, lo voy a querer. Si lo puedo ayudar, le ayudo. Y si no puedo, pues aunque sea, le digo, hermano, Hace el intento. ¿verdad? Se le hace, ¿verdad? Entonces, hermano, eso es lo que significa. Dice, el que no calumnia, ¿con qué? Con su lengua. Imagínense, hermano. El que no calumnia con su lengua. Vamos a leer, luego sigue más para abajo. Ni hace mal a su prójimo. Imagínense. Hacerle un mal a tu prójimo, ¿qué es? ¿Hacerle daño? Muchas cosas, hermano. Ahí incluye un montón Hablar de mal de cosas, él. ¿cómo se llama? De maldades. Y eso no le agrada a Dios. Entonces, una persona que trate de hacerle un daño a un hermano o al prójimo, olvídese del boletito al cielo gratis. Son como los villanos, no tendrán su castigo. ¿Me entienden? Dice, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Que venga una persona de allá del lado de tu solar allá, o una persona, ¿verdad? Le tire la Que venga, oye, basura. hermano, mira que tu vecino para tu carro, compadre. Yo lo conozco y si anda haciendo las cosas de allá, Dios lo va a juzgar. ¿Me entienden? No admitir nada que venga del hermano. Eso es, por eso yo le decía, hermano, a veces nosotros hablamos cosas y no sabemos ni qué estamos hablando. ¿Me entienden? Que el hermano me hizo esto, que Dios lo perdone. Que el hermano me hizo lo otro, déjaselo a Dios. ¿Por qué? Porque no nos toca a nosotros, hermano, ni siquiera hablar de eso. Solamente está cuidarnos y ponerle en las manos de Dios y orar por la persona. Pero estar hablando del prójimo no nos toca a nosotros eso. Yo cuando estaba leyendo esto, yo le estaba pidiendo perdón al Señor. Porque a veces hablamos, hermano. A veces, ¿verdad? Aunque pensamos nosotros que no estamos mal. Pero el Señor te reprocha y te dice, si te reprocha y dice ahí, cuida tu corazón. Hermano, Cuida tu corazón. ¿puedo decir un versículo? Dígalo. En Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuando grande bosque enciende un pequeño fuego. Ya. La lengua, hermano, hablar malas palabras. Es pequeño miembro, pero tiene Sí, poder. también dice que es como, si han mirado los yates esos, Yo creo que le iba a hacer que así. son cruceros que salen de una parte del mar y llegan a otra, unos tremendos barcos, y dice, y ese tremendo barco se dirige con un timón así de pequeño. Esa es la lengua, hermano. Tu lengua te puede dirigir a un lugar que no te lo esperas. Y también el cerillo que enciende todo el bosque. Es algo muy terrible. Mismo color. Vamos a leer el versículo 4. Aquel Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra
a los que temen a Jehová. Vamos a tratar de entender esto, hermano, y le tengo por acá otros versículos. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Sabe qué significa esto, hermano? El vil, primero le voy a dar la definición de la palabra vil, para que sepa qué significa eso. La palabra vil dice así: persona que actúa con gran maldad. Esa es una persona vil. Persona que actúa con gran maldad, de un modo bajo y despreciable y sin escrúpulo alguno. Imagínense todo lo que encierra la palabra vil. Nosotros lo miramos ahí y decimos, vil, ¿qué será vil? Pues mañana lo estudio o lo entiendo. Pero eso significa, hermano, persona que actúa con gran maldad. A veces hay personas que están contigo y de la manera que puedes llegar a conocer a una persona a profundidad, dice, vive con él. Es viviendo con esa persona. Vive con él. ¿Me entiendes? No le crees al diablo. Es viviendo con la persona de modo que te vas a dar cuenta qué trapito se esconde y qué trapito no. Aleluya. Santo. No. Pero no nos toca a nosotros, hermano, juzgarlo. No nos toca a nosotros. Ahorita se va a dar cuenta de algo que es tan poderoso aquí, que a mí me hizo llorar el Señor en la mañana. Santo. Solo. Ahí en la mesa con un café. En rato me sabía hule y en rato me sabía salado. Estaba tomando Ya café. ve, ¿para qué agarró la cafetera de la iglesia? Entonces dice persona que actúa con gran maldad, de un modo bajo y despreciable y sin escrúpulo alguno. Entonces, de aquí vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, ya va a ver que en otro tiempo nosotros éramos viles y el Señor nos rescató. Aleluya. Y si no perdonamos a un vil, no de la luz, hermano. Porque se la cortan. Se la cortan, ¿no? Eso nomás se la van a cortar. Si no perdonamos a una persona vil con ese corazón, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Ese es el problema. ¿Me entiendes? Tenemos que perdonar lo que Para nos ser hagan. perdonados tenemos que perdonar. Mira, me marqué, me perdí. Ya se perdió. Primera de Corintios, capítulo 1. Pensando en el bien de la luz. Ay, no. Primera de Corintios, espero tener bien esto porque si no. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 31. Y mire, 1, y va a describir si no éramos esto antes. 21. Amén. ¿Y por qué no tenemos que juzgar a un vil nosotros? ¿Me entiendes? Perdónanos, Señor. Mire, ponga atención. 27. Dijo David, no atienda. Atienda. Dice el 27. ¿De dónde? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Oiga bien, esa es una. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué era yo? Un necio. Terco. Porque me invitaban y me invitaban y me invitaban a la iglesia y no voy, y no voy, y no voy. Eso es ser un necio. O que te digan, hermano, mira, aquí estás mal. No, yo estoy bien. ¿Verdad? Ese es un necio, hermano. ¿Y qué dice? Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. El que se cree más fuerte que tú, tus palabras lo pueden avergonzar, pero hablar con sabiduría, de acuerdo a la palabra de Dios, y lo vas a avergonzar, lo vas a dejar frito. Amén. Amén. Luego dice el 28,
Dice, y lo vil, ahí está la palabra, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Imagínense, lo vil del mundo, o sea, nosotros, en otro tiempo, ¿cómo éramos? No teníamos ni Viles, valor. no teníamos salvación, Ni valor. estábamos alejados de Dios, éramos personas viles. Dijo mi hija, me avergüenzo de ti, me dijo. Pero ¿qué hace Dios? Porque yo Mi hijo, vente para acá, yo te voy es feo, ¿verdad? a regenerar, ¿verdad? Lo más vil. No es algo Y ahora cuando nosotros tenemos a una persona vil enfrente de nosotros, ¿qué hacemos? Tratar de ayudarlo que venga a la iglesia. Aleluya. No, hombre, a veces lo criticamos, hermano, lo queremos fuera. ¿Me entienden? Eso es un peligro, nos hermano, reprendió grande. el Señor en vivo. Entonces, dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Ahora ya estás de este lado. Ya estamos de este lado. Y hay personas que todavía están luchando, hermano. Sí, porque Bueno, yo no sé cómo eres en tu casa, ¿verdad? Ya cuando estás aparte. Pero espero que estas palabras sirvan, Amén. ¿verdad? Dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie. No porque tú estás bien, te vayas a jactar y decir yo estoy bien y aquel está mal. No es así. Amén. Y luego dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué te dio Dios? Sabiduría. Te justificó, es justificación. Te santificó, y luego redención, que quiere decir te compró. Te compró a precio de sangre, no con cosas incorruptibles como el oro y la plata, dice la Biblia, sino con la sangre de Cristo Jesús te compró. Amén. Y el versículo 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor Jesús. Solamente, no en otra cosa. Nada que él solo. ¿Qué eres? Soy cristiano y gloria a Dios. Amén. La gloria es para Dios. Amén, Amén. amén. No nos jactemos nosotros de cosas vanas ni nada que tenga que ver, hermano. Vaya para atrás, hermano, ¿cómo? Salmo, ¿no? A Salmos. A Salmos. Aquí hay agua, Flor. Sí le va entendiendo cuál es el cuestionario para la vida de entrar al cielo. Qué bueno. Estamos tratando. Estamos tratando. Pues Ser lo mejor. vamos a darle gracias a Dios porque estamos aquí. Estamos luchando, hermano. Veo los que ya se llevó el diablo. Pero hay que orar por ellos. Amén. Estamos luchando. Entonces dice aquel a cuyos ojos el vil es despreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Versículo 5 dice, quien su dinero no dio a usura. ¿Quién le ha prestado dinero a alguien con intereses? No, yo he prestado, pero sin A mi mamá. ¿Con intereses? No, yo sin intereses, pero no me lo regresan. No me lo regresan. Sin interest. Prestar dinero a usura es prestar dinero con intereses, hermano. Eso te paga los bancos. Y te lo quitan. Pobres, no, esos son de Satanás, hermano. Todo el dinero, todos los bancos están bajo el dominio Sí. del enemigo. Por eso los bancos están para destruir al ser humano financieramente. No crea que usted va y le deja el dinerito allá y va a sacar provecho. No, hombre. Le van a hacer que pague Y la intereses al mayoría de bárbaro. todos los bancos son de los Rothschild, Por eso dice, de los mire, Illuminati. dice de la Aunque palabra no lo esta, creas. dice, quien su dinero no dio, dice, quien su dinero no dio a usura, es
que esa persona, si te prestó dinero, ¿verdad? Que te diga, hermano, mire, yo tengo necesidad, préstame $100, $200, $300. Está bien, aquí están. Pero que le diga, hermano, mire, aquí están los $300, pero usted me va a dar 500. ¿Me Hermano, entiende? Eso ya es comerse al hermano en vivo, hermano. Porque a veces no tiene dinero. ¿Cómo le va a hacer para pagarle los otros intereses? Y eso no es de Dios. Amén. Si le va a ayudar a una persona en las finanzas, présteselo tranquilamente. Y también le dice al que le prestaron, cuando te presten algo, págalo para atrás, ¿verdad? Entonces dice quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, que quiere decir chueco. Cohecho es chueco, como para nosotros acá. Entonces, si tú ves que a un inocente le están haciendo un mal, algo chueco, no lo aceptes, dile, hey, déjalo libre, déjalo en paz, tranquilo, vete. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque está mal. Vamos a leer el último y con este terminamos. Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. El que respeta esto que leímos no va a resbalar, no va a caer de la gracia de Dios. Al contrario, va a ir creciendo, hermano. Va a ir incrementando su fe. En la vida espiritual va a ir creciendo cada día más. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo cada día. Y esto que leímos solamente es una parte, es una porción, hermano, para entrar a los cielos. Hermano, en la explicación dice que Dios había prohibido que los israelitas cobraran intereses a otros israelitas necesitados y que obtenieran ganancias a costa de ellos, pero permitía que cobraran intereses a los extranjeros. Bueno, ¿Quiénes son los extranjeros? Los de otros países. No, pero los que no eran israelitas. en nuestro caso. No, pues la palabra de Dios dice que no le cobres, ¿me entiendes? Porque si cobras, o sea, el prestar dinero es diferente que tú vendas una cosa, ¿me entiendes? Es diferente vender una cosa que sacar, que venga un hermano necesitado y hermano, préstame $100, mire que no alcanzo. Sí, hermano, sí se los presto, aquí están, pero me va a dar un tanto por ciento. ¿Me entiendes? Eso no es Eso no. permitido. Eso no. Eso no, porque el Señor te va a cobrar lo que tú le haces a un hermano, a un prójimo, te lo va a cobrar el Señor. Amén. ¿Cómo Dios se le llama la bendiga. prédica? La prédica se llama los que obtendrán, los que habitarán en el santo monte de Dios. Amén. Aleluya.